Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema de infecciones, de lo que es, nos quedamos a ver aquí en absceso renal. Sí, previamente se le llamaba también anthrax renal, que es una colección de material, más que material purulento, es exudado purulento, vamos a utilizar los términos. Los términos correctos para que vayan, si no los van a regañar a ustedes. Sí, les van a decir material que alambrón, alambrito y todo eso, ¿no? Que utilizan para la construcción, ¿no? Es exudado purulento que va a estar limitado al parénquima renal. Va a ser producido por una diseminación de una infección bien patógena o bien por la presencia de cálculos renales o lesión en el riñón, ¿sale? Clínicamente, pues va a haber fiebre, va a haber dolor, va a haber ataque al estado general, escalofríos, acompañado de náusea y vómito, así como pérdida de peso. Sí, van a haber antecedentes de una infección y por lo regular también van a haber antecedentes del tratamiento médico y que no responden al tratamiento. Sí, o sea, el pacientito va a continuar con fiebre, sí, y pues acuérdense lo que les comenté, si hay pacientitos que ya se les dio tratamiento y continúan con fiebre, continúan con las molestias, pues hay que hacerle estudios de radiodiagnóstico, ¿no? Iniciando principalmente con el ultrasonido renal, que va a ser el estudio más rápido y es el menos costoso y nos va a permitir orientar, ¿sí? A ver cuál es el diagnóstico del paciente y cuál es el siguiente paso, ¿sí? Y el estudio de elección para valorar la presencia de un absceso renal principalmente, pues va a ser una tomografía simple y contrastada abdominopélvica, en la cual se va a ver un signo del anillo. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos abscesos, doctores? Hay un término en cirugía general que dice que absceso drenado es igual a absceso curado, ¿no? Pero pues aquí valoramos ciertos parámetros para realizarle un procedimiento quirúrgico al paciente. ¿Por qué? Porque realizarle un procedimiento quirúrgico al riñón es muy complejo. No solo el procedimiento quirúrgico en sí, si yo no realizo una cirugía como tal para quitar el riñón y nada más dreno el absceso, en un futuro puede necesitar una cirugía para quitar el riñón, pues es más complejo porque las adherencias que se forman después de un drenaje de este tipo de características, pues las adherencias son muy intensas, ¿no? Entonces, si tenemos colecciones que miden aproximadamente menos de 3 centímetros, ¿sí? El tratamiento va a ser antibiótico-terapia. Si mide de 3 a 5 centímetros, el drenaje va a ser, el manejo va a ser un drenaje percutáneo de 3 a 5 centímetros la colección. Y si la colección mide más de 5 centímetros, pues el tratamiento va a ser drenaje a cielo abierto o incluso a veces, dependiendo de las características del riñón que tan dañado se encuentre, pues realizarle una nefrectomía. No, pues este es el signo del anillo. Se ve más en la imagen que tienen ustedes en la mano izquierda. Entonces se ve cómo en este riñoncito del lado derecho, acuérdense que ese es el riñoncito derecho, se ve el signo del anillo y entonces vean cómo el centro donde se encuentra el absceso, doctores, ¿sí? Se ve más hipodenso comparado a la periferia de esta zona. Vean cómo se ve aquí más, un poquito más hiperdenso comparado a la hipodensidad que tiene el parénquima renal. Entonces se ve aquí un anillo, eso se le llama signo del anillo. Sí, claro, esta colección que existe intraparenquimatosamente, pues el tratamiento va a ser conservador, ¿no? Por el tamaño que tiene este absceso. Si comparado a este otro absceso que se encuentra en el riñoncito derecho, doctores, pues el tratamiento, más que realizarle un tratamiento de un drenaje a cielo abierto, yo creo que el paciente se va a beneficiar más con una nefrectomía. Pues qué parte del riñón funciona es en la imagen que tienen en el riñón, en la imagen que tienen en su mano derecha, doctores. Entonces, lo puse para que checaran ustedes cuál es el signo del anillo en la tomografía. ¿Sale? Y entrando a otro tema, hablaríamos de lo que es hidronefrosis infectada y pionefrosis. La hidronefrosis infectada va a ser la infección bacteriana que se va a desarrollar en un riñón, el cual pues está obstruido, tiene hidronefrosis, ¿sí? Y la pionefrosis va a ser una hidronefrosis, ¿sí? Que va a estar infectada, pero se va a asociar con destrucción del parénquima renal y supuración del parénquima renal y pérdida ya sea total o casi total de la función renal. Esa es la diferencia entre hidronefrosis
infectada y pionefrosis, porque aquí van a leer, no, bueno, pues dice que la pionefrosis es una hidronefrosis infectada. No, pero va a haber destrucción, supuración y pérdida de la función renal. Esa es la diferencia entre hidronefrosis y pionefrosis. Por lo regular, el paciente se va a encontrar grave, como en la mayoría de las situaciones de un proceso infeccioso a nivel del riñón, ¿sí? Y va a tener la triada característica: fiebre, escalofríos, dolor de nuca. Sí, el estudio que se le va a hacer de radiodiagnóstico es, en un primer término, lo que es un ultrasonido renal, una urografía excretora o bien una TOAC simple y contrastada abdominopélvica. Si se tiene el recurso y sospechamos en estas cosas, pues ya no tiene caso estar realizando estudios como un OSG o una urografía excretora. Lo ideal es realizarles directamente la tomografía simple y contrastada. ¿Vale? El tratamiento va a ser a base de antibiótico-terapia, y la principal procedimiento quirúrgico que se le va a hacer, pues, es derivar esa vía urinaria, ¿sí? O sea, drenar esa obstrucción, porque si no se drena, pues lamentablemente no se va a poder, no va a tener mejoría el paciente, va a continuar con fiebre, con fiebre, con fiebre, ¿sí? El tratamiento va a ser drenar, ¿sale? Entonces, vean cómo se ve. Este es un riñón que está hidronefrótico. Vean cómo se ven dilatadas las cavidades. Aquí también vean cómo se ve dilatado el riñón. ¿Sí? Las imágenes de arriba son ultrasonidos. ¿Sí? Entonces, en este ultrasonido que se ve en la parte superior derecha de su pantalla, entonces se puede apreciar cómo está dilatado, ¿sí? También parte del uretero superior. Está dilatado tanto la pelvis renal como los cálices, y el uretero, ¿vale? Entonces, pues el tratamiento va a ser drenaje. Y esta es una tomografía, ¿sí? Ya es una tomografía que tiene contraste y tiene está en la fase de eliminación para valorar si ese riñoncito está funcionando, porque acuérdense que en base a eso, en base a la función del riñón, yo puedo decir si es una hidronefrosis infectada o bien una pionefrosis. Entonces, este riñoncito está funcionando, ¿sí? Tiene contraste. Esta es la fase arterial, ¿sí? Vean cómo pinta, acá lo que se ve más hiperdenso, donde está el cursor, es la aorta, y los riñoncitos están captando ese contraste. Y aquí ya no es la fase ni arterial ni la venosa, es la fase de eliminación. Ya el contraste está en los sistemas colectores. Y vean cómo el riñoncito que está obstruido, pues sí está eliminando ese medio de contraste, ¿sí? Y entonces me quiere decir que el riñoncito está funcionando, y por ende va a ser una hidronefrosis infectada. Sale el absceso perinéfrico, como su nombre lo dice, pues va a estar alrededor del riñón, de la grasa perinéfrica. ¿Sí? Va a ser producido por una ruptura de un absceso cortical agudo en el espacio perinéfrico, o bien por una siembra hematogénica, ¿no? Pero lo más común es que sea secundario a un drenaje de un absceso cortical. Sí, vamos a tener pacientes con pionefritis, cuya obstrucción es secundaria a la litiasis. Van a presentar un alto índice de este tipo de absceso. Dicho absceso se puede convertir en un absceso paranéfrico, o sea, si pasa, ¿qué estructura tiene que pasar para que este absceso perinéfrico se convierta en un absceso paranéfrico, doctores? Hablando aquí de anatomía, ¿qué estructura tiene que pasar? ¿Quién dice yo, doctores? ¿Sería la fascia, no? ¿Qué fascia? ¿De Gerota? La fascia de Gerota, la fascia de Gerota. Bueno, entonces, pasando la fascia de Gerota, pues se va a convertir en un absceso, sí, se va a convertir en un absceso paranéfrico, lo que habíamos comentado. Sí, clínicamente los síntomas se van a presentar más de 5 días. Se puede sospechar un absceso al psoas cuando hay alteraciones en la deambulación, doctores. Eso es muy frecuente. A mí me ha tocado muchos pacientes que tienen procesos infecciosos a nivel del riñón y se presentan con el cuadro clínico característico, y por lo regular el paciente tiene problemas para la deambulación. O sea, va a tener alteraciones en la claudicación,
en la flexión y en la rotación externa de la cadera del mismo lado. Eso me indica a mí, pues, que está afectado el músculo psoas, ¿no? Entonces hay que realizarle un procedimiento quirúrgico, hay que quitarle el riñoncito, lejos de drenarle, lo más sano, le va a ir mejor quitando el riñoncito, siempre y cuando tenga las características, ¿no? Si es un paciente monorreno, pues no le voy a quitar el riñón, pues porque ya no tiene otro riñón. Acuérdense que médicamente se tiene que valorar integralmente al paciente. De ahí, de que les va mejor quitándoles el riñón, les va mejor desde el punto de vista del proceso infeccioso, ¿no? Y cuando está afectado el psoas, pues hay que ir disecando todas esas estructuras, y hay veces que se pasa a lastimar el psoas y ya quedan con ese problema de la deambulación crónicamente. Radiológicamente, pues los estudios son los mismos: ultrasonido, orografía. El gol estándar sigue siendo la tomografía simple y contrastada. Sí, el tratamiento de este absceso perinéfrico por lo regular va a ser les vuelvo a repetir, absceso drenado es igual a absceso curado. El tratamiento va a ser drenar esa colección, dependiendo el tamaño de la colección, dependiendo las características del paciente, o si no, incluso quitándole el riñón, más el tratamiento con antibiótico-terapia. Acuérdense, eso no se deben de olvidar de ese manejo de la antibiótico-terapia. ¿Sale? Entonces, hablando ahora de un proceso inflamatorio crónico a nivel del riñón, sí, por lo regular es rara, por lo regular es rara que sea secundario a un proceso infeccioso, ¿sí? Se va a relacionar principalmente una pielonefritis crónica con reflujo vésico-ureteral, con el uso de analgésicos, con cálculos y obstrucciones de la vía urinaria. Sí, estas 4 van a ser las principales causas de pielonefritis crónica, doctores. ¿Sí? Vamos a tener pacientes con anormalidades tanto en la estructura como en la función de la vía urinaria, ¿sí? Más pielonefritis crónica puede ocasionar daño renal, ¿sí? Puede ocasionar daño renal. Clínicamente no se producen síntomas, sino que hasta que ya el paciente nos llega con un daño renal crónico establecido, ¿no? Una enfermedad renal crónica. Radiológicamente, el riñón, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar opuesto, ¿sí? Lo vamos a encontrar opuesto a lo que encontramos en la pielonefritis, en la pielonefritis aguda, ¿no? Aquí lo vamos a encontrar el riñoncito, ¿sí? Lo vamos a encontrar disminuido de tamaño, con presencia de cicatrices o bien retracción de la corteza, y se ve involucrado también una retracción a nivel del parénquima renal. ¿Sale? Acuérdense, en una pielonefritis aguda vamos a encontrar radiológicamente al riñoncito aumentado de tamaño, mientras que en una pielonefritis crónica vamos a encontrarlo disminuido de tamaño y la presencia de cicatrices. Sí, el riñón macroscópico suele presentar un menor tamaño, va a estar contraído en forma generalizada, va a presentar cicatrices y hendiduras tanto en la corteza, ¿sí? Tanto en la corteza como en el parénquima, ¿sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento, doctores? Controlar, ¿sí? O manejar la causa que está condicionando esta cronicidad en el riñón. Llámese reflujo vésico-ureteral, cálculo, la obstrucción, y si hay alguna infección concomitante, pues darle tratamiento, ¿no? Para evitar infecciones futuras. Sí, otra entidad que a lo mejor no han escuchado, pero es muy, muy, muy frecuente en urología, es la pielonefritis xantogranulomatosa, que es una infección renal crónica que aunque diga poco frecuente acá, doctores, lamentablemente aquí en nuestra entidad en Chiapas, precisamente ayer operamos en el medio particular una pielonefritis xantogranulomatosa, que lejos de que sea xantogranulomatosa, era en un riñón ectópico y rotado, o sea, tenía todo este pacientito, aparte de la infección crónica en el riñón, ¿sí? Es grave, que va a generar destrucción generalizada del riñón, va a afectar la función, y son pacientes que van a tener alteraciones hemodinámicas y hematológicas, ¿no? Vamos a ver a pacientes que van a tener anemia crónica, vamos a tener pacientes que van a tener trombocitopenia o bien trombocitosis generado por este proceso infeccioso crónico. Por lo regular es unilateral, el riñón afectado está aumentado de volumen y en algunas
situaciones no funciona. El riñón que operamos ayer sí funcionaba, pero pues por las características de que es un riñón que está donde no debe estar, que está rotado, si se le hace nada más el drenaje, intentar realizar una segunda cirugía en ese pacientito es más complicada, ¿no? Porque por lo regular, como les vuelvo a repetir, estaba ectópico, estaba en el hueco pélvico, del riñón, y entonces estaba adherido ya, aparte de lo que es el intestino grueso y el intestino delgado. Entonces le iba a ir mejor al paciente quitándole el riñón, como lo hicimos, que dejándole el riñón, ¿no? Por el riesgo de complicaciones si volvía a recidivar ese proceso infeccioso. Sí, hay que hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con el adenocarcinoma renal, por las características microscópicas que se van a encontrar en estos pacientes. Patológicamente vamos a tener células de Santoma con acumulación de macrófagos espumosos cargados de lípidos. Por eso el diagnóstico diferencial tiene que ser con el tumor renal, porque es muy, muy similar a lo que se aprecia histopatológicamente. Perdón, doctores, pero si no, luego se me reseca la faringe. Bueno, entonces aquí, esta es una pielonefritis crónica. Vean cómo se ve el riñoncito normalmente, ¿sí? Y aquí, pues, en la pielonefritis crónica, pues, hay cicatrices, hay retracciones, ¿sí? Y entonces, por ende, el riñoncito va a estar más disminuido de tamaño, ¿sale? Y este es un corte ya de un riñón extraído, probablemente por una pielonefritis granulomatosa. Vean todos los cambios que hay al interior del riñón, y pues por ende nosotros deducimos que ese riñoncito, por lo regular, ya no funciona. ¿Sale? En el 80% de estas infecciones es generalizada, y en el otro 20% es focal o segmentaria, ¿sí? No, 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 no se preocupe. Permítame un ratito, chavos.
Una disculpa del tamaño del mundo, doctores, pero estábamos viendo una toma. ¿Sí están ahí todavía, no? Ya no. Eso. Sí, doctor. Eso, el 80% de la pielonefritis granulomatosa va a afectar a todo el riñón, o el 20% va a ser focal o segmentaria, ¿sí? Pero aunque sea focal, lo más recomendable es quitarle el riñón, ¿no? Se va a encontrar la presencia de un cálculo en el riñón, fibrosis peripiélica, un proceso inflamatorio muy, muy, muy severo, y prácticamente partimos a la mitad del riñoncito y lleno de pus, ahí como se ve en la imagen, ¿no? Color amarillento. La corteza del riñoncito va a estar delgada, va a estar reemplazada por tejido xantograno, y la cápsula va a estar engrosada con extensión del proceso inflamatorio. Sí, la clínica es la misma. Lamentablemente las infecciones en vías urinarias y los cuadros infecciosos a este nivel, pues la sintomatología es la misma. Sí, y entonces nosotros, les vuelvo a repetir, las características del paciente nos van a ir dando la pauta, así como la evolución y la respuesta al tratamiento, para ir haciéndole los estudios. Es más frecuente en el sexo femenino. Sí, la causa de este proceso infeccioso va a ser secundario a la infección por Proteus o bien por E. coli. ¿Por qué Proteus, doctores? ¿Por qué Proteus? ¿Ya están viendo litiasis con el doctor Alvarado o no? Yo creo que ya han de estar viendo litiasis con el doctor Alvarado. ¿Por qué Proteus? Bueno, eso quiere decir que no lo han visto todavía. Pero si llegamos ahí, en el siguiente tema se los explico. ¿Sí? Entonces, el estudio, el gold estándar para este tipo de afecciones, al igual que la mayoría de las infecciones en vías urinarias, va a ser la tomografía simple y contrastada abdominopélvica. ¿Sí? El tratamiento, doctores, quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico. En nefrectomía parcial, les vuelvo a repetir, depende de las características del paciente, de las características anatómicas del riñón, para poder decidir si va a ser una nefrectomía parcial o una nefrectomía simple. Pero por lo regular, un servidor, aunque la literatura diga esto, que sea simple, parcial, por lo regular yo siempre les hago una nefrectomía completa. ¿Sale? Entonces, vean el tamaño del riñón, o sea, hay anemia por consumo en este tipo de pacientes. El proceso infeccioso produce trombocitosis, trombocitopenia. Incluso yo he tenido la duda y he hablado con el hematólogo para ver cuál es la causa de que estos pacientitos, la anemia es por consumo, no hay vuelta de hoja, ¿no? Por el proceso infeccioso. Sí, pero no hay una fisiopatología para ver por qué hay trombocitosis en algunos y trombocitopenia en algunos pacientes, pero lo único que se llega a la conclusión que es por el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, acuérdense que por lo regular va a estar asociado a obstrucción por cálculos, ¿sí? Y son cálculos de gran tamaño o cálculos infecciosos, y los cálculos infecciosos son producidos por bacterias que degradan la urea, como lo es Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, doctores. Por eso les digo, ¿por qué es la principal causa Proteus? Por esto que les estoy comentando. ¿Sale? Entonces, imagínense entrar a quitar este riñoncito o entrar a quitarle la mitad del riñón, pues no. Sí, hay cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo, que a lo mejor ya lo vieron en obstetricia, pero por lo regular va a haber un aumento del tamaño. Estos son situaciones que se deben de tomar en cuenta, porque les van a haber pacientitos que les van a reportar hay hidronefrosis o ectasia renal en mujer embarazada y todo eso, ¿no? Entonces, por lo regular va a haber un aumento en el tamaño de ambos riñones, es normal, ¿sí? Va a haber alteraciones en el tono del músculo liso del sistema colector, y esto nos va a producir a una dilatación del sistema colector, ¿sí? Y esta dilatación va a ser secundario a un efecto mecánico. Acuérdense que el producto, al momento que va a ir creciendo, va a ir desplazando y obstruyendo parcialmente estructuras, al igual que tienen edema
en los miembros inferiores secundario. Acá hay una obstrucción parcial de la vena cava. Por eso a las pacientitas embarazadas ya en el tercer trimestre les indican que se acuesten del lado izquierdo para disminuir ese edema. Pues también, así como obstruye la vena cava inferior, pues también causa una obstrucción parcial, del uréter, y por ende va a producir una dilatación del sistema colector del uretero, ¿no? También está secundario a efecto hormonal a este nivel. Claro, el hecho de que esté dilatado, que esté ectásico, no quiere decir que es sinónimo a operar, ¿no? Sí, cambios en la vejiga, igual se va a volver una vejiga de pequeña capacidad mientras vaya aumentando la edad gestacional por lo mismo que les comentaba yo del desplazamiento del producto. Y lógicamente también va a haber aumento de la función renal por el flujo que tiene que haber a nivel placentario, ¿no? Acuérdense lo que les dije, la bacteriuria asintomática se va a tratar en 3 situaciones especiales: en pacientes añosos, en pacientes que tengan catéteres o tutores uretrales, y en pacientes, ¿sí? Y en pacientes embarazadas, ¿sí? Entonces hay que darle tratamiento por lo mismo que ya le comenté, por las infecciones que predisponen a prematurez, mortalidad prenatal e incluso anemia, ¿sí? Incluso anemia materna. Esos son en los cuales se tiene que dar tratamiento a las bacteriurias cuando no son asintomáticas. Otro tipo de procesos infecciosos que han escuchado ustedes es la enfermedad de Fournier, que previamente se le denominaba gangrena de Fournier, síndrome de Fournier, cuando el término ideal es enfermedad de Fournier. Pues tiene el nombre de Fournier porque pues él fue el que describió esta entidad patológica como tal. Sí, va a ser una forma de fascitis necrotizante que se va a producir alrededor de los genitales masculinos. ¿Sí? Los sinónimos que les comentaba yo: gangrena de Fournier, gangrena idiopática del escroto, gangrena estreptocócica del escroto, flemón perineal, gangrena espontánea fulminante. ¿Sí? ¿Hay factores predisponentes para predisponer a este tipo de enfermedad? Claro que sí. La principal es diabetes, doctores. Sí, la principal es diabetes, que tengan antecedentes de un trauma local, que tengan parafimosis o fimosis, que haya una extravasación periuretral de orina en pacientes que tienen estenosis de uretra, que se mete forzadamente una sonda o que se hace una instrumentación uretral y la orina se extravase fuera de la uretra, también predispone a la aparición de esta enfermedad de Fournier. Que tenga una infección perirectal y anal, cirugías como la circuncisión y las plastías también predisponen a este tipo de lesión. Sí, aquí tenemos que hacer una diferencia para ver quién va a manejar esta enfermedad de Fournier. Lo puede manejar tanto el cirujano como el urólogo, dependiendo cuál sea lo que originó esta enfermedad. Si fue secundario a un absceso perirectal o anal con una fístula, el que lo tiene que ver es el cirujano. Si está descartado eso, el que lo tiene que ver es el urólogo, doctores. Sí, otra causa, aunque esté en el número 7, no es el menos importante para aquellos que fuman. El tabaquismo también predispone a enfermedad de Fournier, y he visto pacientes jóvenes que vienen con enfermedad de Fournier sin ninguna comorbilidad. El único antecedente no patológico que tienen es el tabaquismo. Y el tabaquismo, ¿qué es lo que produce, doctores? Produce isquemia distal de los vasos microscópicos y por ende produce alteraciones en la microcirculación que van a predisponer a un proceso infeccioso, y como hay alteraciones en la microcirculación, no pueden llegar los antibióticos adecuadamente a esta zona y va a predisponer a que se vaya complicando esta infección, ¿no? Existen 3 tipos de microorganismos en la piel que ya lo vieron ustedes, ¿sí? Que son los que van a originar al final de cuentas esta enfermedad. La piel normal y sana tiene gran resistencia a permitir el asentamiento y penetración de bacterias, requiriendo un gran inóculo para generar una infección. No así cuando existe una herida, no cambia, por eso tiene que tener cuidados al manejo de la herida, ¿no? Del aseo y sobre todo por la zona húmeda que hay en la región de los genitales, ¿no? Los propios factores protectores de la piel van a ser la descamación continua, un pH bajo, temperatura menor a los tejidos profundos, la flora residente que hay en la piel. Hay agentes que lo colonizan transitoriamente, como estafilococos aureus, piógenos, enterobacterias,
por la zona en la que nos encontramos, ¿sí? Pero los patógenos generalmente van a ser polimicrobianas existiendo gérmenes anaerobios y aerobios que actúan sinérgicamente. Sí, hay un sinnúmero de bacterias, pero las más frecuentes son estas, estreptococcus del grupo A, beta hemolítico, Staphylococcus aureus, Clostridium y Pastorella, ¿sale? Entonces, clínicamente van a haber lesiones dérmicas, va a haber edema, va a haber flictena y necrosis. Esto es lo característico en este tipo de lesiones. Va a haber fiebre, dolor local y toxicidad sistémica. Van a presentar sepsis estos pacientes, ¿sí? Hay que hacer estudios de laboratorio, biometría para valorar cómo está metabólicamente el paciente, para ver cómo está el proceso infeccioso, ¿sí? Si continúa con fiebre, hay que hacerle un cultivo de los exudados a este nivel o incluso hacerle un hemocultivo. Sí, acuérdense que la sepsis puede producir una lesión renal aguda en pacientes que anteriormente estaban bien del riñón o en pacientes que tenían ya un daño crónico, pues va a exacerbar esa lesión y va a producir una enfermedad renal crónica agudizada. Va a haber desequilibrio hidroelectrolítico con hiponatremia y calcemia. Va a haber en los rayos X la presencia de gas subcutáneamente. Eso también es patognomónico de este tipo de patologías. Y el tratamiento, doctores, es quirúrgico. De debridación, por lo regular, ¿no? Debridación es el tratamiento. ¿Cuál es la importancia de esto? De que si no se trata oportunamente, doctores, la mortalidad puede ser hasta el 20% por esta patología. Entonces, si es una emergencia no solo urológica, sino también es una emergencia quirúrgica, porque también lo ven los cirujanos. Entonces, aquí, por si tenían ya más o menos una idea, pues para que vean la magnitud de lo que es una enfermedad de Fournier, ¿sí? Entonces, vean todo esto que se tiene que debridar, la afección de los músculos, ¿sí? Dirán ustedes, bueno, doctor, ya después de que debridó todo eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya después de que se debridó, pues ya se tiene que girar la interconsulta prácticamente a cirugía plástica para que haga la rotación de los colgajos para poder cubrir esa parte de la piel, esas son las extensas de la piel, ¿no? Miren, esta son la extensa, probablemente secundaria. Esta sea secundaria a una plastía inguinal por la zona en la que está. Hizo alguna reacción a la malla o alguna sutura, no está controlado metabólicamente y pues por ende presentó todo este problema. Y probablemente el que está abajo sea secundario a un proceso infeccioso a nivel del escroto, ¿sí? Entonces, la irrigación es completamente distinta, como vimos anatómicamente, la irrigación del escroto a la de los testículos. Por lo regular, la infección en los testículos se delimita por todas las capas que existen en el testículo y por la irrigación diferente, entonces es más difícil que la infección llegue ahí. Y por ende, estos pacientitos, por lo regular, doctores, siempre van a preservar los testículos. Es más factible que se le termine haciendo una penectomía al paciente, quitarle el pene, doctores, por el tipo de irrigación que tiene, ¿sí? Más que quitarle los testículos, ¿sí? Más que quitarle los testículos. ¿Sale? Entonces, este es otro tipo, secundario de origen, anal, y este es en una mujer, también en las mujeres se presenta. Aquí es la vulva y esto es de origen anal también, la enfermedad de Fournier, y esta también es de origen anal. Prostatitis, creo que ya lo habían visto. Yo pensé que ya íbamos a acabar. No, nos faltan. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí y vamos a continuar al rato. ¿En qué tema van ustedes con el doctor Alvarado? ¿En qué tema van con lo que presentan, pues, porque me entiendan? Digo, pero no nos pregunta. ¿En qué tema van con el doctor? En litiasis renal, doctor. ¿Ya vieron todo eso o no? ¿Ya vieron todo lo que vimos? No, es que es muy distinto, la verdad. La pregunta obligatoria. ¿Creen que es necesario que sepan los cuadros que vimos? Cuando hagan su internado van a ver enfermedad de Fournier y se van a espantar. ¿Sí? Y cosa contraria que ahorita que ya lo vieron, ¿qué es eso, no? Pues eso es una enfermedad de Fournier. Sí, eso es una enfermedad de Fournier
Vamos a continuar con infecciones al rato. Me voy a meter a quirófano. Esperemos que es un procedimiento quirúrgico que voy a hacer. El detalle es que no me han dado sala todavía para que yo los vea a las 11, doctores. Si no, nos vemos mañana. Pero yo creo que lo que tenemos que ver en clínica, ahí vamos bien. ¿Cuándo termina el módulo con ustedes, de acuerdo a las fechas que se cambiaron, doctores? 18 de junio, doc. Sí tenemos tiempo, no se preocupen. Sale,